Y vamos a las escrituras, a Mateo capítulo 13. Vamos a continuar, ¿verdad? Esta parte donde nos quedamos, y si el Padre nos da la oportunidad, ¿verdad? Si el Padre nos da la oportunidad, vamos a entrar en algo, dentro, podríamos decir, ¿verdad? Yo miraba esto y lo estaba viendo y leyendo, y digo, bueno, Padre, ¿verdad? El grandioso, o podríamos mirar, ¿verdad? Mejor vamos a las escrituras para, si el Padre nos da la oportunidad de poder entrar ahí y mirar ese escenario, ¿verdad? De Yeshua en nuestras vidas. Mateo capítulo 13. Dice, ese mismo día, habiendo salido Yeshua de la casa, fue a sentarse a la orilla del mar, y se congregaron junto grandes multitudes, por lo que abordando una barca se sentó en ella, y la multitud, dice, entera se quedó de pie a la orilla del mar, o el arena, algunas otras traducciones dice, entonces él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y vemos cómo Yeshua empieza a dar esta parábola del sembrador, pero anteriormente de eso habíamos citado alguna escritura en Eclesiastés. Dice la palabra en Eclesiastés, dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás o lo encontrarás. Entendiendo esto, y nada más para refrescar el entendimiento de algunos, o de aquel que no estuvo, podemos entender que, dice la escritura, echa tu pan sobre las aguas. ¿Verdad? Qué importante cuando tú y yo entendemos que ese pan, ¿quién es ese pan de vida? Yeshua. Y dice la escritura, echa tu pan sobre las aguas, entendiendo que las aguas nos hablan o nos representan de lo que son las multitudes o las personas. Dice la escritura en Eclesiastés, echa tu pan sobre, en otras, echa a Yeshua. ¿Cuál es nuestra labor o aquello que tú y yo tenemos que hacer? Es poner la palabra de Yeshua, el pan de vida, en medio de las aguas, en medio de las multitudes, para que después de escuchar el mensaje, de oír el mensaje, ellos puedan volver a los caminos del Padre. Porque tú y yo tenemos un ministerio, dice la palabra, que es de reconciliación. Dice que es reconciliar los unos con los otros. ¿A quién tenemos que reconciliar? A los demás que están sin esperanza y sin elegir en el mundo, reconciliarlos para con nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Y ese es el propósito de nuestras vidas. Y después del mismo Yeshua citar esta palabra, Yeshua siendo el mismo pan de vida, aquel que da vida a todo ser viviente, aquel que vino a ser, dice la palabra en el libro de Juan, dice que vino a ser la misma Torah viva, habitando en medio de nosotros, cuando dice la escritura en Juan capítulo 1 que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne. Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros. Yeshua mismo, el verbo, ¿verdad?, hecho carne, habitó en medio de nosotros. Dice, vimos la gloria del unigénito del Hijo de Elohim, dice, y habitó entre nosotros, y vimos toda su gloria. Dice la escritura, Juan, ¿verdad?, lo relata de esta manera. Cuando tú y yo entendemos y que ese mismo pan de vida es Yeshua, fíjate cuál es nuestro lugar. Y dice, vamos a continuar leyendo, versículo 4, dice, al ir sembrando, sucedió que parte de la semilla cayó a un lado del camino, y llegaron las aves y se la comieron. Hablábamos de esta parte simplemente que habla muchas veces de lo que son los espíritus malignos. Las aves generalmente están relacionados donde es o habla de un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto no puede recibir la palabra de Yahweh. Por eso es que muchos a veces cuando viene o la semilla es sembrada, o son aquellos que de alguna manera no han recibido. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Dice la misma palabra, vamos a continuar. Dice, la otra parte cayó en pedregales, dice que no tenían mucha tierra y pronto brotó. Dice, no tenían mucha tierra y pronto brotó, dice, porque no tenía profundidad la tierra. Dice, pero al levantarse el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíces. Esa es otra parte que cayó. Entonces simplemente estoy hablando, generalizando ya algo que habíamos hablado anteriormente. Pero ¿qué significa? ¿Quiénes representa la raíz? La raíz representa, o hablábamos, que la raíz nos habla acerca del Mesías. Sigamos a Apocalipsis capítulo 22, simplemente nada más para dejar la cita ahí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice la escritura, yo Yeshua he enviado a mi ángel para testificarle de estas cosas ante las iglesias, ante las asambleas. Más correctamente es asambleas, no iglesia. La palabra asamblea significa quejilá
o asamblea o reunión, el grupo de creyentes. La palabra iglesia viene de una transliteración que fue dada por medio de los griegos, donde iglesia viene a formar como parte un nuevo, no quiero decir grupo, pero viene a formar la nueva iglesia, aboliendo o dejando lo que es el cuerpo o todo el cuerpo de creyentes, cuando la misma escritura en Efesios capítulo 2 dice la palabra que somos miembros todos unos con los otros, donde dice la palabra que somos conciudadanos y miembros de la asamblea, de la congregación de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la palabra más correcta es asamblea, que es quejilá, es asamblea, es el cuerpo de creyentes. Dice, versículo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice, yo Yeshua he sido enviado para testificarles ante las cosas, ante las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Fíjate, muchos pueden retener, no pueden retener la semilla que fue sembrada o que fue dada por el Padre, precisamente ¿por qué? Porque no se encontró o no hay raíz. ¿Dónde? En sus vidas. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Dijo Yeshua, dice, si mi palabra permanece en ustedes y ustedes en mí, verdaderamente serán, ¿qué dice la Escritura? Serán mis discípulos. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para poder dar fruto? Para que esa semilla que ha sido plantada en nuestras vidas y en nuestros corazones pueda permanecer y dar un fruto. Precisamente es eso, es el tener que permanecer para que nuestra vida pueda dar fruto. Si tú y yo no permanecemos en Yeshua, en Él, nuestra vida no dará fruto. Yeshua mismo lo dijo de esta manera. Dice, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, porque separados de mí, ¿qué dice la Escritura? Nada pueden hacer. ¿Qué nos habla de permanecer y el estar en quién? En el Mesías, en Yeshua. Versículo siguiente, vamos a Mateo capítulo 13. Versículo siguiente, dice la Escritura. Dice, pero al levantarse el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. ¿Por qué muchas veces la semilla se ahoga o la palabra de Yahweh se ahoga o no da su fruto? Una, por la falta de arrepentimiento, la terquedad, la dureza, la maldad, la incredulidad dentro de los corazones. Se puede muchas veces oír la palabra, mas sin embargo no ser recibida. Muchos pueden escuchar o oír la palabra, mejor dicho, oírla, porque el escuchar es muy diferente. Escuchar es con una acción, es oír. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dos cosas son muy diferentes. Una es el escuchar y otra es el oír. Uno puede escuchar algún ruido, mas sin embargo no hacer nada. Mas sin embargo oír es muy diferente. Por eso cuando Yeshua dijo, escucha, oye, oh Israel, Yahweh nuestro, Elohim, Yahweh uno, nos habla de tener que tener una acción muchas veces en nuestras vidas. Muchas veces cuando un papá o mamá se enoja o se molesta con su hijo, ¿verdad? Que le dice, hijo, puedes ir a sacar la basura o puedes hacer esto. Y viene mamá o viene papá y la cosa sigue igual, no se movió nada o no se hizo nada. Bueno, mijito, ¿no me escuchaste o que no me oíste? ¿Por qué? Lo que papá o mamá expresó como su voluntad o como su deseo era precisamente su voluntad, era una ordenanza o un mandato de que aquello que dijo o que habló era con una acción de que el hijo o la hija hiciera tal cosa. ¿Cuántos entendemos? Es lo mismo cuando la misma palabra dice, oye, oh Israel, es escucha. ¿Cuál es el principal, muchas veces, el principal problema en nuestras vidas? El no oír. A veces escuchamos y sí escuché. Pero nos hace falta, ¿qué? Oír. Poder estar atentos para poder obedecer lo que el Padre nos manda. Amén. Dice, vamos a continuar. Dice, por eso dice la Escritura, dice, pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo frutos 100 y 70 y 30. Dice, el que tenga oídos, ¿qué dice la Escritura? Entienda y oiga. Qué interesante. Versículo siguiente, dice, pero otra parte, vamos a continuar, dice, pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100 y 70 y 30. Por eso dice la Escritura, el que tenga oídos, oiga. ¿Cómo sabemos si hemos recibido la verdad
o la palabra de Yahweh? ¿Cómo puedo estar seguro que la palabra que he escuchado o aquella palabra de verdad, cómo puedo tener la confianza, la seguridad que la he recibido? Porque da fruto. Si nuestra vida está dando fruto, es que la palabra o el mensaje que hemos escuchado del Mesías ha sido sembrado en buena tierra o en tierra fértil que ha producido su fruto a 70 y a 30 por uno. ¿Cuántos entendemos? Pero si la palabra no ha sido recibida o no ha sido abrazada en nuestras vidas o en nuestros corazones, significa que nuestras vidas muchas veces no han dado el fruto que deberíamos de estar dando. Es por medio del fruto, del dones de nuestras vidas. Esos recibieron un don o recibieron los dones. Los que tenían sus vidas, muchos de nosotros fuimos transformados. Los que son dirigidos, la palabra nos habla, la palabra de los talentos. Algunos que escucharon, todos escucharon, y a ciertos se les entregó ciertos talentos, mas sin embargo, aquel que lo guardó y que no hizo nada, que dice la palabra, que le fue quitado. Porque hay algo que tú y yo tenemos que estar haciendo en nuestras vidas. Y voltea que es con la persona que está a tu lado y dile, es de dar fruto. Y fruto que permanezca. Amén. Vamos a continuar. Quiero brincar para poder entrar en la otra parte que tenía contigo. Dice, vamos a 13, ¿verdad? Mateo capítulo 13 estaba hablando. Vamos a ver, dice, y acercándole sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Versículo 10. Dice, y les contestó diciendo, a ustedes les he concedido, dice, entender el misterio del reino, pero a ellos no se les ha sido concedido. Porque todo el que tenga, se le dará, y tendrá hasta rebosar. Pero al que no tenga, ¿qué dice la Escritura? Aún lo que tenga le será quitado. La parábola de los talentos. Porque nuestras vidas tienen que dar fruto. Los dones, los talentos que el Padre, que Yahweh nos ha dado, di conmigo, son para que los usemos. No son para guardarlos. No puedo guardar los dones y los talentos que el Padre me ha entregado o me ha dado, porque si esos dones o esos talentos los guardo, me serán quitados. Hay algo que tú y yo tenemos. Tenemos diferentes dones. Hay alguien que puede ser muy bueno para diferentes cosas. Y es bueno y se puede desempeñar en ciertas cosas. Pero muy importante es poder entender o saber en nuestras vidas de que esos dones o esos dones que tú y yo, esos dones o talentos que tú y yo tenemos que usarlos. Tenemos que ejercitarlos. Amén. Dice, porque todo el que tenga se le dará, y el que dice, y tendrá hasta rebosar o tendrá más. Dice, pero al que no tenga, aún lo que tenga le será quitado. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no escuchan ni comprenden. ¿Qué dijo? ¿A ellos o a ustedes se les ha sido concedido? ¿Qué? Escucharlo, oírlo. Hasta que no tomen. ¿Por qué las multitudes? ¿Por qué Yeshua habló? Déjame hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. ¿Por qué Yeshua habló a sus discípulos y les dijo? Mira lo que dice. Y les contestó diciendo, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino de los cielos. Pero a las multitudes no se les fue concedido de esta manera. ¿Por qué Yeshua hablaba en parábolas a las multitudes y a sus discípulos hablaba de diferentes maneras? ¿Por qué a sus discípulos les mostraba y les daba a conocer o entender aquella parábola o aquel misterio? Mas sin embargo a las multitudes que estaban, uno podría empezar, bueno, ¿y por qué a las multitudes que aquellos que necesitaban, que habían venido a escuchar el mensaje del Señor, por qué el Mesías o por qué Yeshua no les habló y les explicó aquella parábola? ¿Por qué tuvo que explicársela a sus discípulos? Si sus discípulos eran aquellos que estaban más cerca o podrían tener un mejor entendimiento o revelación de aquella palabra. Mas sin embargo Yeshua les dice, a ustedes se les ha sido concedido este misterio. ¿Sabes principalmente por qué? O número uno, hasta que esas personas o aquellos que estaban escuchando el mensaje
no tomaran la decisión de aceptar la semilla y la salvación del Mesías, yo no puedo entrar o permanecer. Yeshua lo podría decir de esa manera: yo no puedo entrar o permanecer en uno o en una que va a rechazar mi palabra. Por eso Yeshua le dio el mensaje a través de las parábolas. Dice, para que oyendo y entiendan, dice, aún ni se conviertan. Porque ¿hasta cuándo iban a entender el mensaje o aquella parábola que Yeshua les estaba hablando? Hasta que ellos hicieran una decisión de tomar la palabra que les estaba siendo predicada y de poder aceptar la salvación de aquel que le estaba siendo predicado. Así como Yeshua le dijo a la mujer samaritana, dice, porque si tú supieras quién es el que te pide a ti de beber agua, dice, tú le pedirías a él que te diera de beber del agua, porque del agua que yo te daré nunca tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero hasta que no hagamos una decisión, o hasta que la persona o el ser humano no hagan una decisión en su vida, esta palabra no la podrá entender en su vida y en su corazón. Porque tiene que haber una decisión de poderla aceptar y de poder reconocer que Él es nuestro Salvador por sobre todas las cosas. Y aquel que necesitamos es Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántos entendemos? Por eso Yeshua dijo, a ustedes que han hecho esa decisión en sus vidas, que han aceptado la palabra y que han recibido la salvación de aquel de que la da, a ustedes se les es concedido escuchar este misterio de esta palabra. Dice, por eso les habló en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no escuchen ni comprendan. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escucharon con dificultad, y cerraron sus ojos. Dice, no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos entiendan en su corazón y se arrepientan y los restaure. Qué interesante. Vamos a Juan capítulo 6. ¿Qué dice la escritura? Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer un poquito atrás. Dice, Yeshua les dijo, de cierto les digo, si no comen del cuerpo del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dice, porque mi cuerpo es verdadera, dice, comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, dice, así el que come también vivirá. Dice, este es el pan que ha bajado del cielo. ¿Cuál es el pan? Yeshua. Dice, que ha bajado del cielo, dice, como maná, como comieron sus madres y murieron, dice, en aquel día, dice, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná de sus padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá. ¿Para qué dice la palabra? Para siempre. Dice, y estas cosas dijo mientras enseñaba en la sinagoga en, ¿dónde dice? En Capernaum. ¿Dónde enseñaba Yeshua? En las sinagogas. ¿Cuántos entendemos que es importante congregarnos en día de reposo? En un día de Shabbat. Vamos a brincar y quiero entrar contigo en algo muy importante, lo que no sea importante. Vamos a Juan capítulo 14. ¿Cuál es nuestra supervivencia aún en medio de todas las cosas? Cuando tú y yo entendemos, Yeshua dijo, porque aquel que entrará en el reino de los cielos es aquel que haga la voluntad. ¿Qué dijo Yeshua? El que haga la voluntad de mi Padre, y no simplemente aquel que me diga Adón, Adón, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Y mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, si me aman, ¿cuántos llamamos a Él? Dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y eso es dijo Yeshua, si me aman. La palabra amar o amor viene de una palabra hebrea que significa ahava. Di conmigo, ahava. La palabra ahava significa amar. Es el amor que uno puede sentir por alguien más, por otra persona, no el amor por algo
No el amor como el amor de Yeshua, el amor que uno le puede tener al Padre. Dice la Escritura, si me aman, guardarán. La traducción de la palabra ahava significa tomar o hacer una decisión. Si tú y yo traducimos esta palabra de ahava, lo que Yeshua estaría diciendo, si me aman, si verdaderamente han tomado la decisión de seguirme, a mí, aquel que puede dar salvación, ¿qué dice la Escritura? Guardarán mis mandamientos. Uno puede decir, ay, es que yo amo al Padre, pero si mi amor no se ve reflejado con el obedecer y guardar sus mandamientos, yo no lo digo, la palabra lo pone en duda de que verdaderamente puede haber un verdadero amor genuino delante del Padre. Porque el amor no simplemente es que mi piel se ponga chinita y que sienta algo bonito. Amén. Y te lo digo porque muchas veces podemos escuchar el mensaje, y no estoy hablando nada mal, y se puede escuchar el mensaje y sentir que hasta la piel se me erizó, los vellos y todo, y decir, qué tremendo. Pero si mi vida no va en una obediencia a lo que se está predicando, lo que la palabra dice, de nada sirve que mi piel se pueda poner chinita, que pueda sentir bonito, que pueda sentir diferentes cosas, porque no hay una relación o una intimidad delante del Padre. Es importante que cuando tú y yo escuchamos la palabra de Yahweh, tengamos que ser oidores y hacedores de esa palabra de nuestro Padre. Por eso Yeshua dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos, porque la Escritura dice, porque no hay mandamiento que no sea gravoso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo el que cree en el Mesías, dice, todo el que cree que Yeshua, dice, es el Mesías, es nacido de Elohim. Y todo, dice, ¿qué dice la Escritura? Y todo el que ama, al que engendra, ama también al que es nacido de él. En esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Elohim. Dice, en esto sabemos nosotros que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y ponemos por obra, ¿qué dice su palabra? Sus mandamientos. Versículo siguiente. Porque en esto consiste el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No hay mandamiento tan difícil que no podamos guardarlo o que no podamos cumplirlo en nuestras vidas si verdaderamente le amamos a Él. Porque recordemos que amar es hacer una decisión de obedecer, el guardar su palabra o no obedecerla. ¿Cuántos entendemos? Así es que cuando uno dice, Padre, verdad, yo te amo, estoy haciendo una decisión, no entiendo, no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a guardar tu palabra. Y estoy haciendo una decisión de guardar su palabra, aunque no he entendido completamente, pero en eso se ve reflejado mi amor para con el Padre, en el que hago una decisión delante de Él, de seguirle a Él, que Él es el pan de vida. ¿Cuántos entendemos? Mateo capítulo 13, es hacer su voluntad del Padre. Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 12. Mateo capítulo 13, versículo 12. Dice, porque todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar. Pero el que no tenga aún lo que tenga le será quitado. Por esto hablaba en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, dice, no escuchan ni comprenden. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, dice, oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, y con sus oídos escuchan con dificultad, y cerraron sus ojos, quien dice que no sea que viendo con sus ojos y escuchando con sus oídos entiendan en su corazón y se arrepientan y los restaure. Pero en cuanto a ustedes, dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos, dice, porque escuchan. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escuche la palabra del reino, dice, y no le entienda, llega el maligno y le arrebata la palabra que había sido sembrada en el corazón. Esta representa la que fue sembrada a una del camino, la que fue sembrada en pedregales, que representa los que escucharon la palabra y aceptan de inmediato y con gozo,
pero no teniendo raíz en sí misma, no teniendo a Yeshua la profundidad en sus corazones, sino siendo temporales, cuando surge, dice, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La que fue sembrada entre espinos, que representa al que escucha la palabra, dice, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Dice, pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha la palabra y entiende, y fructifica, y produce 1 y 100 y 70 y 30 por uno. ¿Cuántos entendemos? Cuando tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que hemos escuchado la palabra de Yahweh, es porque nuestras vidas estarán dando un fruto en cada uno de nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos llamados a dar fruto. Amén. Y ese fruto debe de permanecer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando tú y yo entendemos en cada uno de nosotros, principalmente, vamos a Salmo capítulo 40 y vamos a mirar el grandioso escenario de lo que es nuestras vidas delante de Yeshua, o nuestras vidas delante de Yeshua. Qué importante es poderlo entender, que hemos sido creados con un propósito delante de nuestro Padre. Tu vida y mi vida tienen un propósito delante de los ojos de nuestro Padre. Dice la palabra que Él nos escogió desde antes, desde la fundación del mundo. Dice la palabra que en lo oculto fuimos formados, dice, y de ahí en medio de lo oculto que Él nos formó, dice la palabra en el libro de los Salmos, dice que Él nos llamó y nos puso nombre. Dice su palabra que aún no está nuestra palabra en nuestra boca y Él la conoce. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantarnos y aún nuestros pensamientos. Aún todavía la palabra no sale de nuestros labios, de nuestra boca, y Él la conoce. Todo esto que yo te hablaba anteriormente era para terminar, o simplemente para terminar lo que estaba hablando la semana pasada. Pero cuando tú y yo entendemos lo grandioso que tú y yo somos delante de los ojos de nuestro Padre, y el propósito que el Padre tiene en nuestras vidas, y el plan que Él tiene en cada uno de nosotros, dice la palabra que hemos sido creados para la alabanza delante de nuestro Padre. Tu vida y mi vida ha sido creada para darle alabanza al Cordero de Elohim. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí. Por eso es que nos reunimos, por eso es que nos congregamos para darle alabanza y loores a su nombre. Es para poder levantar y exaltar su nombre en todo lo alto. Cuán importante es que tú y yo permanecemos y estemos en medio de la alabanza de su pueblo. El medio de la alabanza es el medio de la alabanza donde tú y yo tenemos esa intimidad y esa comunión delante de nuestro Padre. Es el medio de la alabanza donde muchos de los milagros a veces son producidos en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es muy importante cuando tú y yo estamos presentes en medio de la alabanza para poder escuchar no simplemente el mensaje, pero poder escuchar la alabanza que tú y yo damos a nuestro Padre. Y eso es muy importante de nosotros porque eso nos ayuda a entender el grandioso plan o el maravilloso plan de Yahweh en nuestras vidas, o de nuestras vidas delante de Él. Vamos a Salmo capítulo 40, versículo 7. Dice, en sacrificios, vamos a leer 6, dice, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, abriste mis oídos, holocaustos completos por los pecados no has demandado. Dice, entonces dije, he aquí he venido, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Dice, vamos a continuar, versículo 8, dice, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Elohim, y tu ley está dentro de mis entrañas o dentro de mí. ¿Esto de quién está hablando? Esto habla de Yeshua, principalmente. Pero la escritura en el versículo 6 dice, en ofrendas no te has complacido. ¿Sabes qué es en lo que Él se complace? Él no se complace en nuestras ofrendas, en nuestros holocaustos. Es en lo que Él se complace, es en un espíritu humillado o contrito delante de Él. Porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado nunca el Padre despreciará. Cuando tú y yo venimos delante de Él, no presentándolo aquello que podemos presentar, nuestros sacrificios de alabanza, lo que tú quieras. Lo que Él desea es que tú y yo presentemos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Él todos los días.
no simplemente cada Shabbat, pero todos los días. Por eso dice Romanos capítulo 12. La palabra dice, vamos a Romanos capítulo 12 y ya te regresamos. Dice, les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable Elohim, en culto racional. ¿Qué es culto racional? Todos los días. Es nuestro diario vivir. ¿Qué dice la Escritura? Dice, les suplico pues, hermanos, por las misericordias de Elohim, que presenten o que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Él todos los días. ¿Por qué tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo todos los días? Porque este espíritu, o mejor dicho, esta carne, siempre está dispuesta. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Que aquello que deseo hacer, no hago. Y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque hay una ley dentro de mí. Este hombre o este cuerpo es carnal, es carne. Tú y yo somos carne. Somos carne, somos espíritu. Pero ¿qué es lo que está vivo delante de nuestras entrañas, delante de nosotros? Esto. ¿Y sabes que esta carne debe ser sacrificado? ¿Cuándo? ¿Cada Shabbat? Todos los días. No es cada Shabbat, es todos los días. Todos los días esta carne tiene que ser sacrificada delante de Él. Porque siempre la carne va a querer hacer aquello que no es muchas veces agradable a los ojos de Yahweh. Y muchas veces nuestro espíritu desea y quiere, pero no puede. Porque hay una ley dentro de nosotros que está luchando constantemente, que es la ley de este cuerpo. Es nuestra naturaleza inclinada al pecado, inclinada hacia el pecado, hacia todo ello. Cuando Yahweh creó al hombre, dice en Génesis capítulo 6 que le empezó a haber formado al hombre, dice en su corazón, dice porque cada vez los caminos del hombre estaban más inclinados hacia el mal, porque había una descendencia pecaminosa. Cuando Adán pecó, Adán nació en un estado para que Adán pudiera gobernar, para que Yahweh pudiera gobernar por sobre todas las cosas, para que tuviera señoría y autoridad por sobre todo lo que estaba en el jardín del Edén. Dice la Escritura que Adán fue puesto sobre el jardín del Edén para que gobernara. Se le estaba dando el reino, si tú quieres, de todas las cosas. Y esa es la imagen que Yahweh deseaba para el hombre de la misma manera. Dice la Escritura que Yahweh, Elohim, es espíritu. Y Yahweh lo puso al hombre con un propósito de que el hombre fuera la imagen manifiesta de Yahweh sobre esta tierra, para que viviera, para que gobernara por sobre todas las cosas. Pero más sin embargo, cuando Adán falló y cuando Adán pecó, toda la descendencia de Adán, o nuestra, dice que somos parte del primer Adán. Tuvo que venir un segundo Adán, que es la imagen de Yeshua. De hecho, la imagen de Adán es la representación profética de Yeshua. Pastor, ¿cómo es eso? Y eso lo vamos a ver. Porque es muy interesante o muy importante cuando tú y yo entendemos que Yahweh lo estableció con un propósito para que gobernara por sobre todas las cosas. Mas sin embargo, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, quedó una semilla, donde esa semilla dice que el hombre, dice, cada vez estaba más inclinado hacia el mal, y a Yahweh le empezó a haber formado al hombre en su corazón. Por tanto, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Yahweh, dice, y destruyó a toda aquella generación. Desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Noé tuvieron que transcurrir alrededor de 8 generaciones, y después ciertos años para cuando vino el diluvio y Yahweh trajo aquella fin sobre aquella era, sobre la existencia del ser humano. Y tuvo que nacer otro por medio de los descendientes de Noé, donde simplemente dice la Escritura que 8 se salvaron. 8 personas. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos entender? La naturaleza del ser humano es inclinada hacia el mal. Por eso nuestras vidas tienen que ser acercadas a Él. Por eso es que tenemos que venir a Él
al Mesías, a Yeshua, para que, dice la Escritura, que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Aquellos que estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados. Tú y yo venimos y nos acercamos a Él mediante una condición no muy buena. Muchos de nosotros nos acercamos o venimos a los pies del Mesías porque nuestra vida a veces ya era un fracaso. O si no lo hubiéramos conocido a Él, nuestra vida hubiera ido en un declive cada vez más a poder hasta tocar fondo. Pero cuando nos acercamos a Él, Él es el que nos dio vida. Todos a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. Para eso vino Yeshua, para restaurar la imagen del hombre que había sido caída, de la imagen del hombre, para restaurarlo, para que por medio de Él, tú y yo pudiéramos ser libres de todo pecado y de toda maldición en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Y cuando la palabra dice que tuvo que venir con un propósito sobre esta tierra, Adán pecó, Adán falló. La condición de todo ser humano es de esta manera. Es inclinada cada vez más hacia el mal. Y siempre lo vuelvo a recalcar, la condición o la naturaleza del niño siempre va a ser la tendencia ¿a qué? A manipular la vida de los demás, de gobernar la vida de la casa. Muchas veces los niños son los que gobiernan. No gobiernan en una voz de mando, pero sí por medio de sus acciones. Que cuando el niño está llorando, muchas veces se le tiene que dar todo lo que el niño desea. Y qué sorprendente que nada más le das aquello que desea. Y fue el gran remedio, todo en paz, todo tranquilo y problema solucionado. ¿Por qué? Porque es la manera de ese pequeño o de ese niño de tratar de controlar o de hacer aquello que él desea o aquello que él le place. No puede hablar, no lo puede decir, pero a través de ello él gobierna. Nunca he mirado a una mamá que diga: ya estoy cansada de que mi hijo se porte tan bien que ya no sé qué hacer con él. Al contrario, es: ya no sé qué hacer con este niño. Por más que le digo y esto y lo otro, a veces no entiende. Porque es la tendencia de la condición del niño o del ser humano inclinada hacia el mal. Por eso dice la Escritura: ¿con qué alejarás la maldad del corazón del niño? Dice Proverbios, dice: con la instrucción, con la enseñanza. ¿Cómo se va a corregir la vida de una persona? A base de la enseñanza y de la instrucción de esta palabra. Queremos que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea transformada. ¿A base de qué? Sucederá a través de esto. ¿Cómo se alejará la manipulación del corazón del niño? A través de esta palabra. Enseñándola, por eso dice la palabra en Deuteronomio: y esta palabra que yo te ordeno hoy la enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Dice: porque esta será vida delante de ustedes. Porque cuando esta palabra es guardada y es depositada sobre el corazón de un niño, por eso dice la Escritura en el libro de Proverbios, dice: aun cuando crezca, dice, de los caminos de él no se apartará. Aun cuando fuese viejo, dice la Escritura, dice: no se apartará, porque esta palabra está sembrada en sus corazones. Por eso es muy importante sembrar y depositar esta palabra en la vida y en el corazón de los niños. Como papás, el poderla depositar y implantar en el corazón de ellos. Aunque muchas veces la persona puede decir: pues no te entiende tanto, algo se le quedará. Algo quedará guardado, esa semilla depositada, plantada en ese corazón, que aun cuando fuera grande, esa palabra la recordará y estará presente en su vida todos los días. ¿Cuántos entendemos? Y qué gran propósito tú y yo tenemos delante de los ojos de nuestro Padre. Dice, vamos a retornar a Salmo capítulo 40. Dice: entonces dije, hablando de Yeshua, he venido porque en el principio de los libros está escrito de mí. Fíjate, ¿desde cuándo? Desde el principio de los libros. ¿Desde dónde se habla de la venida del Mesías? ¿Desde dónde se habla de Yeshua? Desde el principio.
Yeshua no fue nada más una obra que vino por arte de magia o por una obra maestra de Yahweh que dijo en el Nuevo Testamento, vamos a enviar al Hijo porque se necesita. No. Era un plan o algo establecido del Padre con un propósito de venir y restaurar lo que se había perdido. Yeshua vino con un propósito. Y dice, desde los principios de los libros, dice, está escrito de mí. Yeshua siempre habló de esta manera. Dice, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque antes de Moisés yo soy. Porque desde los principios, desde la Torá, desde Génesis, habla acerca de Yeshua, de la venida de su Hijo. Desde el principio del comienzo de todas las cosas, Yeshua ha estado presente en medio de la creación de todas las cosas. Por eso dice la palabra en Colosenses, dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y por medio de Él, dice, existen y son todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho sin Él. Todo fue hecho por medio de Él. Mas sin embargo, Génesis, en el principio de la creación, dice que de la creación surgió por medio de Yahweh. Porque Yeshua y Yahweh, o Yahweh y Yeshua viceversa, son uno. Yeshua lo dijo, porque yo y mi Padre somos uno. Y no he venido a enseñarles cosa nueva o algo nuevo, sino he venido a hablarles de lo que he escuchado de Él. No vino a hablar nada nuevo Yeshua. Los mandamientos que Yeshua vino a dar no fueron nuevos. Fueron los que fueron hablados por el Padre desde la antigüedad, en tiempos antiguos. Que en el Nuevo Testamento vinieron a ser renovados por medio de la sangre de nuestro Mesías únicamente. Por eso se llama la palabra en el Nuevo Testamento, no es Nuevo Testamento. Si yo digo Nuevo Testamento, estoy haciendo referencia a un Nuevo Testamento, a algo nuevo. El simplemente decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por condición del hombre, muchas veces uno puede decir, es mejor lo nuevo y lo antiguo queda obsoleto, ahora es lo nuevo. Cuando se compras un par de zapatos, supongamos, o la mujer, o no sé, o cualquier persona, y los guardas, o una camisa, y lo tienes ahí guardado, aún con etiqueta y todo, y dices, ay, tienes una camisa. No, ya tiene desde el año pasado, pero no lo he usado. No es vieja, es nueva porque nunca te la has puesto. Y eso es muchas veces la condición del ser humano, de decir Antiguo y Nuevo Testamento. El antiguo ya quedó atrás, ahora tenemos el nuevo, el antiguo ya no lo necesito. Pero el Nuevo Testamento es simplemente la confirmación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento el Nuevo Testamento no tuviera una validez si no estuviera el Antiguo. Porque podríamos decir que el Nuevo Testamento es el diccionario del Antiguo Testamento, donde tú y yo podemos encontrar la definición para las cosas, o lo que Yeshua hablaba la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento para aquello que él hablaba. No es nuevo en sí en su contexto. Cuando dice la Escritura que vino a ser un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, vino a ser mejor por medio de Yeshua, por medio de él. Que ahora tú y yo tenemos aún su ruaj en medio de nuestros corazones, porque la palabra dice, ¿quién dice mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis mandamientos todos los días? Dijo el Padre. Mas sin embargo, lo que había fallado no fue los mandamientos establecidos por el Padre. Hay gente que aún hasta el día de hoy sigue pensando que los mandamientos no funcionaron. No es que los mandamientos no hayan tenido el efecto que se requería para su pueblo. O muchos hablan que sus mandamientos fueron dados con el fin de que el pueblo era un pueblo tan terco y tan de dura cerviz que el Yahweh tuvo que poner los mandamientos para poderlos controlar y gobernar a ese pueblo. Sus mandamientos fueron dados con el fin y con el propósito de que su pueblo pudiera vivir una vida bendecida en medio de esta tierra, para que cuando delante de los ojos de las demás naciones lo vieran, las demás naciones pudieran decir, ¿qué pueblo es este tan grande delante de los ojos de Elohim, que tiene mandamientos e instrucciones como los tiene este pueblo? Porque dijo Yahweh, dijo, porque esta será su sabiduría delante de los ojos de las demás naciones, que guardarán y pondrán por obra esta palabra. Que al verlos y al mirarlos,
Dirían, este pueblo es tan bendecido, pero ¿por qué es tan bendecido? A base de esta palabra, de sus mandamientos y de sus instrucciones, no por otra cosa. Y cuando Yahweh los estableció, los dio con un propósito, para que nuestras vidas pudieran ser bendecidas en medio de esta tierra, para que nuestras vidas pudieran alcanzar el potencial para aquello que tú y yo hemos sido llamados. Por eso Yahshua dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. Habla de tener que permanecer, de que sus palabras tienen que estar dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Por eso Yahshua había dicho, dice, ¿quién diera a mi pueblo un corazón? ¿Sabes qué es lo que falló? No fueron los mandamientos. Fue el corazón del pueblo que no tenía una convicción de guardar y obedecer lo que Yahweh les había ordenado. Por eso dice la palabra en Ezequiel, dice, pero en aquel día, dice, pondré, vamos a Ezequiel capítulo 36, esto habla acerca de los tiempos finales. Dice, yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Fíjate qué interesante, aquí dice la palabra, los limpiaré, los rociaré con agua limpia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sumergidos en las aguas de Tevilá? ¿Qué es lo que hacen esas aguas? No es simplemente un ritual, es nuestra convicción delante de Él, o nuestra confirmación delante de Él, de decirle, Padre, desde este día en adelante yo quiero vivir una vida nueva para ti. Dice la Escritura, dice, yo pues los tomaré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos. Yahshua digo, ustedes han sido limpios por la palabra que les he hablado. Vamos a continuar. Dice, limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo. ¿Qué es lo que había fallado en el Antiguo Testamento? En el pueblo de Israel. Fue el corazón. No fueron los mandamientos. Y la palabra en Ezequiel lo dice de esta manera, dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré. ¿Qué dijo Yahshua? Os conviene que yo me vaya porque les dejaré y les daré el Consolador, donde Él los guiará a toda verdad, donde Él redirigirá de todo pecado en nuestras vidas. ¿Quién es el que nos convence de pecado en nosotros? El Ruach. No hay otra manera. Es el Ruach HaKodesh a través de nosotros y en nuestras vidas. Vamos a continuar. Dice, entonces los rociaré, dice, y les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón, ¿qué? De carne. Y aquí viene la palabra clave, dice, pondré mi espíritu, mi Ruach dentro de ustedes. Amén. Dice, y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Dice, me gusta cómo dice la palabra en Ezequiel. No dice, y les pondré un espíritu, les pondré mi espíritu, mi Ruach dentro de ustedes. Y si quieres, podrás andar en mis mandamientos. Mi amado, si tú deseas, no. Dice, y haré una ordenanza, y haré que anden según mis mandamientos y según mis ordenanzas. Y esto me recuerda a la parábola que Yeshua hablaba con los demás. Hasta que las multitudes no hicieron una decisión, o no hicieran una decisión de aceptar y de tomar la palabra en sus vidas y en sus corazones, esa palabra no podría traer fruto en nosotros. Hasta que tú y yo no vengamos a los pies del Mesías, seamos lavados de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado, y hagamos un compromiso delante de Él, y el Ruach more delante de nosotros. Hasta que su Ruach no esté delante de nosotros y more en nosotros, no podremos guardar su palabra, sus mandamientos, porque esta carne está tan viva que no quiere guardar nada. Amén. Dice, y haré que guarden mis ordenanzas, dice, y pondré, dice, mis ordenanzas y las pondrán por obra, y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán para mí, dice, mi pueblo, y yo seré, ¿qué dice la Escritura?
su Elohim. Los libraré de toda su inmundicia, convocaré al trigo y los multiplicaré, no traeré hambre a ustedes, multiplicaré el fruto de los árboles y el producto de la tierra, para que no carguen, dice, más el oprobio del hambre, dice, de entre las naciones. Entonces recordarán, dice, entonces se recordarán ahí sus malos caminos y sus insensatas obras. Fructificarán, dice, fruncirán su ceño a causa de sus iniquidades, a causa de sus aberraciones, dice, pero sepan que hago estas cosas. Dice, estas cosas por ustedes, declara Yahweh, el Adón de señores. Tremendo. Y esto es lo que habla en los tiempos finales. ¿Qué es lo que haremos que guardemos? ¿Qué es aquello que hará que tú y yo pongamos por obra sus mandamientos y sus ordenanzas? Que tú y yo podamos tener el Ruach dentro de nosotros. Por eso es muy importante tener su espíritu. Sin su espíritu no somos nada, sin su Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos redarguye de pecado, Él es el que nos muestra, y Él muestra el camino, como dice la palabra, que siempre estaría esa voz a nuestras espaldas que nos diría, este es el camino, camina en Él. Que si vamos por izquierda o derecha, siempre estará esa voz que te dirá, no, no es por ahí. Si te vas por ahí no hay nada bueno, es por este camino. Y en lugar de ganar por este camino, hacemos caso a esa voz que está detrás de nosotros y obedecemos y vamos por ese camino. Y aunque no podamos mirar nada bueno, al final de ese túnel vamos a ver tú y yo la luz en medio de la oscuridad. Porque eso es su espíritu que nos guía a nosotros en medio de todas las cosas. Porque dice la misma palabra que todo nos obra para bien para aquellos que le amamos. ¿Cuántos entendemos? Vamos a continuar a Salmos. Me desvié un poquito. Salmo capítulo 40. Salmo 40, versículo 7. Dice, he venido, dice, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Dice, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Elohim. Tu ley, dice, está dentro de mis entrañas o dentro de mí. La palabra ley, lo que Yeshua estaba diciendo o habla respecto a Yeshua, dice, tu ley, tu Torah, tu palabra, donde están todos tus mandamientos dados a su pueblo, para que como su pueblo las pudiéramos guardar y poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Yeshua dijo, porque dice, tu ley, tu palabra está dentro de mí. ¿Quién vino a hacer la palabra viva? La Torah viva en medio de nosotros. Yeshua. ¿Quién era la misma Torah? Yeshua. Por eso cuando a veces discutían de un asunto y de otro y de diferentes cosas, Yeshua era la respuesta a todo. Porque era la misma palabra, era la Torah viva, habitando, estando en medio de ellos. Cuando muchos trataban de juzgarle y de ponerle a prueba de diferentes cosas, Yeshua siempre daba la dirección en medio de todo, porque era la Torah viva. Cuando vinieron delante de Yeshua y que le dijeron, maestro, ¿qué haremos con esta mujer? ¿La apedreamos? Por ponerlo de esta manera. Y vamos a relatarle así simplemente la historia. ¿Y por qué? Porque le hemos encontrado adulterando. Y todos venían para poderle darle muerte, para poder apedrearla. Y Yeshua muy sabiamente, siendo la misma Torah viva, morando y estando en medio de ellos, Yeshua dijo, bueno, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Y sabes por qué? ¿Con qué fin Yeshua lo dijo? No lo relata, pero la palabra, la Torah dice que a todo aquel, en el Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos, recuérdame de darte estos mandamientos antes de que te vayas, aquí los tengo, te dije que te los iba a dar hoy. Antes de irse, en el Antiguo Testamento, la palabra dice que todo aquel que adultera ameritará, será apedreado, será puesto y será apedreado por todos. Pero no simplemente era uno, tenían que ser los dos. Porque un adulterio es de dos personas, no simplemente es de uno. ¿Cuántos entendemos? Y para si no entendemos la palabra adulterio, adulterio significa tener relaciones fuera de lo que es el matrimonio. La única entidad que Yahweh ha establecido
para bendecir desde los albores, desde la creación, desde un principio. Fue en el principio de la creación donde Adán, dice la palabra, que Yahweh creó todas las cosas. Dice, y encontró pareja para todos los animales, pero dice la Escritura que no se encontró una ayuda idónea para Adán. Y dice la Escritura que Yahweh hizo entrar en un sueño profundo a Adán, y del costado, de la costilla de Adán, tomó a Eva y la formó y se la presentó a Yahweh. Se la presentó, Yahweh la presentó a Adán y le dijo, ahora esta es Eva, tu mujer. Ahí podríamos entender que se llevó el primer matrimonio. Amén. Porque es la identidad. Y después que Yahweh proveyó la ayuda idónea sobre Adán, dijo, multipliquen y fructificar. Los bendijo, si tú quieres decirlo de esta manera. Porque adulterio significa tener una relación fuera de matrimonio. ¿Cuántos entendemos eso? Y cuando vinieron delante de Yeshua le dijeron, bueno, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Y Yeshua dijo, bueno, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ¡fum! Uno se fue por otro lado y otros empezaron a ir. ¿Por qué? No lo dice la Escritura, pero lo que Yeshua les estaba diciendo, bueno, ustedes me han traído a mí, a la mujer, ¿y dónde dejaron al hombre? Trajeron a la mujer para apedrearla, pero ¿cómo se llama? El adulterio no lo hizo sola. Tuvo que haber estado el hombre. ¿Y dónde está el hombre? Y mejor se empezaron a ir. ¿Quién sabe si estaría en medio de ellos? No sé. No lo dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque Yeshua tenía respuesta para todo. Porque Él era la Torah. Cuando en Mateo capítulo 5, versículo 7, en los versículos dice la Escritura, porque no he venido a abolir la ley, no he venido a quitarla, he venido a darle la interpretación correcta o una amplia interpretación. Yeshua, siendo la misma Torah, vino a dar un amplio entendimiento a lo que era la Torah de Yahweh. ¿Cuántos podemos entender esto? Y dice la palabra, Salmo dice, tu palabra, tu Torah está dentro de mí, dentro de mis entrañas. Qué interesante. Él es la misma Torah viva. Hablando de Yeshua, vamos a Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice, y les dijo, Lucas 24, versículo 44. Otra vez hablando de Yeshua, dice, y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo que estaba escrito referente a mí. Dice, en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en dónde? Y en los salmos. Otra vez Yeshua está citando el libro de la Torah. Él mismo lo dice, que era necesario que tuviera cumplimiento todo lo escrito, lo escrito en la Torah de Moisés, en los salmos. Era necesario que el verbo se hiciera carne y que habitara aún en medio de nosotros. ¿Cuántos te entendemos? Y vamos a llegar hasta aquí, porque vamos a entrar en unas cosas muy interesantes para la próxima semana y vamos a poderlo mirar. Vamos a ponerlo de esta manera, vamos a mirar el grandioso señorío de Yeshua en nuestras vidas, o el señorío de Yeshua en nosotros. Qué importante es poderlo entender, que en nosotros hay un gran plan que reposa sobre la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y por algo Él nos ha llamado o nos ha tomado como la novia. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción. Padre, ayúdanos, Padre, a entender el maravilloso plan tuyo en nuestras vidas. Que podamos, Padre, entenderlo. Tener, Padre, la revelación y el entendimiento, Padre, de tu palabra. Háblanos en todo tiempo. Que como tu pueblo, que como tu novia, podamos caminar, Padre, en tu palabra, siendo guardadores y hacedores de ella. Ayúdanos, Padre, a poder entender el maravilloso plan, Padre, en nuestras vidas. Y no perder, Padre, la autoridad y el lugar que tú nos has dado
como tus hijos, como tu pueblo, que como tu novio tenemos. Ayúdanos, Padre, a poder entender la autoridad que cada uno, Padre, de nosotros tiene delante de ti. Y la majestuosidad, Padre, tuya en nuestras vidas. Todo esto, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos y muéstranos tu palabra. Que podamos, Padre, ser hacedores de ella. Que podamos, Padre, caminar en ella, en tus principios y en tus mandamientos. Padre, y bendice, Padre, la vida de tu pueblo reunido, Padre, en este lugar. Que sea, Padre, tu manto de shalom, de protección, Padre, reposando sobre la vida de cada uno de tus hijos. Padre, sanando, Padre, restaurando, Padre, aún aquel que está dolido y aquel que está enfermo. Que seas tú, Padre, depositando de tu paz y de tu shalom, Padre, sobre sus vidas, sobre sus corazones. Padre, danos, Padre, nuestra porción de cada día en esta hora. Que podamos, Padre, salir de este lugar bendecidos, sabiendo, Padre, que somos tu pueblo y con la bendición tuya. Llévanos, Padre, a nuestras casas y a nuestros hogares con tu bendición, Padre, con tu paz y con tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con nuestras manos extendidas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasendeja. Shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.